En una mañana cualquiera en Madrid, el metro avanza como un río de metal bajo la ciudad. Las puertas se abren, la gente entra con prisa, el móvil vibra con correos del trabajo, grupos de WhatsApp, titulares alarmantes sobre economía y política. En la pantalla, una reunión adelantada, un informe que aún no está acabado, un mensaje pendiente de responder. Afuera, la ciudad despierta con su ruido habitual, pero por dentro, en el pecho, late una tensión casi constante. No es un gran drama visible desde fuera, es esa presión silenciosa que acompaña cada día. Una mezcla de cansancio, miedo a fallar y sensación de que nunca es suficiente. Hay una generación entera que vive así en España, con estudios, con acceso a información, con tecnología y comodidad, pero también con ansiedad, insomnio y una inquietud que no se calma ni siquiera cuando las cosas van aparentemente bien. Carlos sale de casa temprano, piensa en el alquiler que sube, en el contrato temporal, en la comparación con amigos que parecen ir mejor. María llega a la oficina con la cabeza llena de pendientes, un café rápido, una sonrisa automática y un peso en los hombros que nadie ve. Desde fuera todo parece normal, pero por dentro hay un diálogo constante de preocupación y autoexigencia que no deja respirar. En otros tiempos, el ser humano también vivía bajo presión. El Imperio Romano no era precisamente un lugar tranquilo. Guerras en las fronteras, epidemias, intrigas políticas, traiciones, inestabilidad. Y en medio de todo eso, un hombre que llevaba sobre sus hombros el peso de un imperio decidió no dejarse arrastrar por el caos. Se llamaba Marco Aurelio. Era emperador, pero también era filósofo. Tenía poder, pero también tenía miedo, dudas y noches de insomnio. La diferencia es que decidió cultivar algo que hoy casi parece un lujo, una mente serena en medio de la tormenta. Marco Aurelio no vivía en un mundo fácil. Veía la muerte de cerca, la enfermedad, la fragilidad de todo lo que la mayoría de nosotros da por seguro. Sin embargo, en sus escritos íntimos, que no estaban pensados para publicar, dejó un testimonio de una mente que aprende a aceptar la realidad, a mantenerse firme, a recordar lo que depende de uno mismo y lo que no. Esas páginas, conocidas hoy como Meditaciones, no son un tratado frío de filosofía, son el diario de una persona que lucha por no perder la calma cuando todo invita al miedo. En el fondo, su batalla interior no es tan distinta de la tuya. La vida moderna ha cambiado los escenarios, pero no ha cambiado la naturaleza humana. En lugar de soldados invasores, aparecen correos urgentes. En lugar de un Senado conspirando, aparece la inseguridad laboral. En lugar de caballos y legiones, aparecen pantallas y notificaciones. La presión adopta nuevas formas, pero el efecto se parece mucho. El cuerpo se tensa, la mente se acelera, la imaginación se llena de catástrofes. La sensación es la de vivir en un estado de alerta permanente, como si algo estuviera a punto de salir mal en cualquier momento. Ese estado, sostenido durante años, termina apagando la alegría y el entusiasmo por vivir. El estoicismo nace como respuesta precisamente a ese tipo de mundo. No es una moda de autoayuda, ni un truco rápido para sentirse bien durante 10 minutos. Es un arte de vivir. Un conjunto de principios que enseñan a colocar cada cosa en su sitio. A la adversidad, su justo lugar. Al azar, su justo lugar. A la opinión de los demás, su justo lugar. Y sobre todo, a tu propia mente, su responsabilidad y su poder. El estoicismo no convierte a nadie en una piedra fría y sin corazón. Al contrario, apunta a lo más humano que hay en una persona, la capacidad de elegir cómo vivir lo que ocurre. En un bar de barrio en Barcelona, alguien habla de política con rabia, se exalta, se enfada
y termina el día agotado sin haber cambiado nada. En una oficina de Valencia, alguien se tortura por un error en un informe, se insulta interiormente, se paraliza, pierde confianza. En una cocina de Sevilla, alguien se compara con la vida perfecta que ve en redes sociales y se convence de que va por detrás, de que no vale lo suficiente. En todos esos momentos existe una alternativa silenciosa, una forma distinta de mirar la misma situación, que no depende del gobierno, de la empresa ni de los demás. Depende de cómo decides pensar. El estilo de Marco Aurelio no era el de un gurú que da órdenes desde una montaña, sino el de una persona que se habla a sí misma con firmeza y ternura a la vez. Se recordaba que la vida es breve, que el control absoluto es una ilusión, que la única verdadera libertad está en la manera de responder a los acontecimientos. Ese espíritu es el que puede acompañarte también a ti, hoy, en tu día a día en España. No hace falta retirarse del mundo, ni viajar lejos, ni abandonar tus responsabilidades. Se trata de empezar a construir, desde dentro, un carácter que no se rompe a la primera presión. Este vídeo nace con esa intención. No pretende negar la dureza de tu realidad, ni ofrecer consuelos vacíos. Pretende poner en tus manos una serie de principios probados a lo largo de siglos por personas que vivieron en circunstancias duras y que, aún así, fueron capaces de mantener la dignidad, la calma y la claridad mental. A veces la sabiduría no aparece cuando todo va bien, sino precisamente cuando el peso se vuelve casi insoportable. En esos momentos, recordar una frase, un principio o una imagen puede marcar la diferencia entre hundirse en el caos o mantenerse firme. A lo largo de este camino, vas a encontrarte con 9 principios estoicos pensados para ayudarte a conservar la calma bajo presión. Cada principio es como una herramienta. Algunos te ayudarán a aceptar lo que no puedes cambiar. Otros te enseñarán a concentrarte en lo que sí depende de ti. Otros te mostrarán cómo tomar distancia de tus propios pensamientos para que no te arrastren. No se trata de memorizar teoría, sino de incorporar pequeñas prácticas en la manera en que respiras, piensas, reaccionas y decides. Cada idea vendrá acompañada de ejemplos cercanos a la vida en España y de frases breves en español que puedes repetir en tu mente en los momentos difíciles. Imagina cada día como un entrenamiento silencioso. Un mensaje desagradable se convierte en un ejercicio de paciencia. Un cambio inesperado en el trabajo se convierte en una oportunidad de practicar la aceptación activa. Un comentario injusto se convierte en una ocasión para demostrarte que tu paz interior no está en venta. Poco a poco, la presión deja de ser un enemigo absoluto y se transforma en una especie de gimnasio mental. No porque deje de doler, sino porque empiezas a extraer fuerza de cada experiencia. Ese es el corazón del camino estoico. Al final de este viaje, el objetivo no es que desaparezcan los problemas, porque eso no depende de ti. El objetivo es que, cuando el metro vaya lleno, cuando el jefe apriete, cuando las noticias asusten, dentro de ti exista un espacio de calma que nadie puede arrebatar. Un espacio en el que recuerdas que la vida es incierta, pero tu actitud puede ser firme. Un espacio en el que decides no reaccionar como víctima, sino como alguien que sabe quién es y qué valores quiere encarnar. Ese espacio interior fue el trono real de Marco Aurelio, mucho más que cualquier palacio, y ese mismo espacio interior puede convertirse también en tu refugio y en tu fuerza. El camino estoico hacia la calma comienza siempre en el mismo lugar, la realidad tal como es. No la realidad ideal, no la realidad que gustaría, no la realidad que se suponía que tenía que haber sido, sino esta, concreta, con sus matices, incomodidades y límites.
En el fondo de gran parte de la angustia moderna se encuentra una lucha constante contra lo que ya ha ocurrido o contra lo que no se puede cambiar. La mente se engancha en frases silenciosas como «esto no debería pasar», «no puede ser así», «no es justo», y convierte cada hecho en una herida abierta que nunca termina de cerrarse. El primer principio estoico propone algo radicalmente distinto: aprender a decir sí a lo que es, para poder transformar lo que todavía puede ser cambiado. Aceptar la realidad no significa aplaudirla ni considerarla perfecta. Significa dejar de pelear contra los hechos consumados y retirar de ellos toda esa energía que hoy se pierde en la queja, el resentimiento o la negación. Un despido ya firmado sigue siendo un despido por más horas que se dediquen a maldecir al jefe. Una ruptura ya ocurrida sigue siendo una ruptura, aunque la mente vuelva 100 veces a la última discusión. Una enfermedad diagnosticada ya está ahí, aunque se repitan mentalmente todos los modos posibles de haberla evitado. El estoico observa el hecho desnudo, sin adornos mentales, y a partir de ahí se pregunta en silencio, sin dramatismo aparente, ¿cuál es el siguiente paso sensato? Marco Aurelio escribía para sí mismo que los sucesos externos tienen la naturaleza que les es propia y que el juicio sobre ellos nace en el interior. Nada de lo que pasa en el mundo lleva pegada de origen la etiqueta de tragedia o desgracia definitiva. Es la interpretación la que convierte un cambio en catástrofe o en desafío. La realidad puede ser dura, pero la resistencia mental amplifica ese dolor hasta límites que llegan a paralizar. Aceptar no es rendirse, es retirar el peso añadido de pensamientos inútiles para reservar la fuerza para lo que sí puede modificarse. En España, muchas personas viven atrapadas en una especie de pelea crónica con su propia biografía. La mente se queda enganchada en la comparación con lo que habrían querido ser a cierta edad, en lo que otros han logrado, en las oportunidades que no aparecieron o que se desaprovecharon. La sensación de injusticia se va acumulando como polvo invisible sobre los días. La persona se relaciona con el presente como si fuera una consecuencia de algo que debería haber salido de otra manera. Desde esa posición, cualquier contratiempo nuevo se siente como la confirmación de una condena. El estoicismo invita a cortar esa cadena con un gesto interior muy sencillo y muy poderoso: dejar de discutir con los hechos, aceptar la realidad tal como significa, por ejemplo, mirar una pérdida económica y reconocerla sin adornos, sin dramatizaciones épicas ni relatos de víctima. Ha ocurrido. Los números son los que son. El contrato no se firmó. El negocio no funcionó. Desde ahí, la energía se dirige a revisar qué se puede aprender, qué se puede corregir y cómo adaptarse. Aceptar la realidad tal como es significa también mirar una relación que ya no existe y admitir, sin ruido, que ese capítulo terminó, que el vínculo tuvo su lugar y su tiempo, y que ahora la vida se abre hacia otro tramo del camino. La mente puede seguir volviendo una y otra vez a lo que habría sido ideal. El corazón estoico aprende a decir basta y a cerrar suavemente la puerta que ya no lleva a ninguna parte. Existe una confusión muy extendida. Mucha gente confunde aceptación con pasividad, como si reconocer las cosas tal como son implicase renunciar a mejorarlas. Para el estoico sucede justamente lo contrario. La negación y la resistencia consumen tanta energía que casi no queda nada para actuar. La persona que se pasa meses repitiendo mentalmente que algo no tiene que estar pasando pierde una cantidad enorme de fuerza que podría utilizar para buscar alternativas reales. En cambio, quien mira de frente la situación y la nombra mientras todavía duele, abre en ese mismo acto un espacio para la acción lúcida.
La aceptación se convierte así en el primer paso de cualquier transformación auténtica. En la práctica, este principio se traduce en una forma distinta de hablar consigo mismo. Ante un hecho doloroso, la mente entrenada en el estoicismo empieza por describir la situación utilizando palabras sencillas, concretas, sin dramatismo. Un proyecto se retrasó, un compañero no cumplió su parte, un familiar enfermó, una ciudad cambió de rumbo político. A partir de esa descripción sobria, la persona se recuerda que hay elementos incontrolables y elementos que sí dependen de su voluntad. La realidad, tal como es, incluye ambos. Aceptar todo el bloque es imprescindible para poder ordenar cada pieza. En el fondo, esta actitud está muy cerca de una forma de amor profundo a la propia existencia. Amor fati, lo llamaban los filósofos. Amar el destino, no en el sentido de celebrar cada golpe, sino en el sentido de dejar de exigir que la vida sea distinta para poder vivirla. Una persona que practica este amor al propio destino no desperdicia años peleando con el pasado. Reconoce que hubo errores, injusticias y giros inesperados, pero decide que no van a convertirse en excusa para la amargura permanente. La realidad personal se transforma entonces en terreno de entrenamiento. Cada dificultad deja de ser una humillación y empieza a ser un maestro. En un contexto como el español, donde tantos cambios económicos, sociales y laborales han sacudido la vida de millones de personas, este principio adquiere una relevancia inmensa. La nostalgia por épocas que ya no van a volver, la rabia hacia decisiones políticas pasadas, la idealización de un país que solo existió en la memoria, pueden bloquear la capacidad de adaptarse al presente. El estoicismo no pide olvidar ni minimizar el dolor colectivo, pero sí propone dar un paso más. En vez de insistir mentalmente en lo que debería haber sido, invita a mirar el ahora con los ojos limpios y a actuar desde ahí con la mayor dignidad posible. Aceptar la realidad tal como es también implica aceptar la propia realidad interior. No solo lo que ocurre fuera, sino lo que habita dentro. La mente que se observa a sí misma descubre miedo, envidia, cansancio, deseos contradictorios. El impulso habitual consiste en negar esos aspectos o en sentirse culpable por ellos. El estoico elige otra vía. Reconoce todo lo que aparece en su interior, lo mira sin edulcorarlo, admite sus sombras y sus límites, y desde esa honestidad empieza a trabajar. No hay progreso real si antes no se ha producido ese gesto sencillo y duro a la vez, decirse la verdad sobre uno mismo. Con el tiempo, esta forma de aceptar la realidad produce una calma distinta, más profunda que cualquier sensación momentánea de bienestar. Es una calma que no depende tanto de que todo salga bien, sino de la sensación íntima de estar alineado con lo que ocurre. La persona ya no vive como si la vida le debiera algo. Ya no se coloca en la posición de quien espera una compensación por los golpes recibidos. Empieza a caminar con otro tipo de fuerza, la de quien ha entendido que la realidad siempre va a ser más grande que sus deseos, pero que aún así conserva la libertad de elegir su actitud. Este primer principio es la puerta de entrada a todos los demás. Sin él, cualquier intento de serenidad se queda en un truco para distraer la mente. Con él, la vida entera se reorganiza poco a poco. Cada día ofrece nuevas ocasiones para practicar. Un retraso inesperado, una noticia que decepciona, una persona que actúa de un modo que duele. En cada situación, la misma decisión interior se repite: reconocer lo real, dejar de discutir con ello y comenzar a actuar desde ese punto firme. Así nacen las raíces de una calma que no depende del clima, de la economía, ni del comportamiento de los demás. Una calma que brota del acto sencillo y valiente de decir sí a lo que ya es.
Hay un momento silencioso en el que todo cambia, aunque por fuera nada se mueva. Es ese instante en el que, delante de una situación que te supera, dejas de intentar dominarlo todo y empiezas a separar con calma lo que está en tus manos de lo que nunca lo estuvo. La mayoría de la presión que sientes cada día nace de haber mezclado esas dos dimensiones hasta confundirlas por completo. La mente trata de controlar al jefe, al gobierno, al mercado, a la pareja, al azar, y al mismo tiempo descuida lo único sobre lo que tiene verdadera autoridad, que es la manera en la que decide pensar, hablar y actuar. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, insistía en esa división decisiva entre lo que depende de ti y lo que no. Marco Aurelio lo llevó a la práctica en el centro mismo del poder del imperio, recordándose una y otra vez que sus pensamientos y sus decisiones eran su territorio y que todo lo demás era campo abierto, cambiante, a veces hostil, siempre incierto. Ese mismo principio, trasladado a tu vida en España hoy, es una herramienta de serenidad de un valor incalculable. En un entorno donde tantas cosas se mueven fuera de tu control, precisar con honestidad dónde termina tu poder y dónde empieza lo inevitable es un acto de lucidez y de humildad a la vez. Imagina un día corriente en el trabajo. Llega un correo con un tono injusto, quizá con una crítica que te pincha el orgullo, con un plazo imposible, con una decisión tomada por otros sin tenerte en cuenta. Si la mente no está entrenada, reacciona como si todo eso fuera una agresión personal, algo que hay que corregir, una especie de error del universo que no puede aceptarse. El cuerpo se tensa, la mandíbula se cierra, el pensamiento empieza a girar alrededor de la idea de que la gente debería comportarse de otra manera. Sin embargo, en ese mismo instante podrías hacer algo distinto. Podrías reconocer que el contenido del correo, la actitud de quien lo envió, las circunstancias que lo rodean, no dependen de ti. Podrías aceptar que esas piezas ya están colocadas sobre la mesa y que tu verdadera libertad empieza en la respuesta que eliges dar. Esa respuesta sí depende por completo de ti. Depende de ti respetar o no el propio carácter cuando contestas. Depende de ti elevar el nivel del diálogo o rebajarlo todavía más. Depende de ti tomarte unos minutos para respirar y escribir desde la calma o dejar que guíe la rabia. Quizá no puedas cambiar que el mensaje fuera injusto, pero puedes decidir no ser injusto contigo mismo ni con los demás. El principio estoico se vuelve entonces algo práctico y concreto, casi táctico. Ante cada evento, una pequeña clasificación interior establece qué pertenece al ámbito de lo controlable y qué no. Y de esa distinción nace una manera nueva de caminar por la vida. Lo mismo sucede con los grandes temas que tanto agotan a tantos españoles. La economía sube o baja según fuerzas enormes que ningún individuo puede controlar. Las decisiones políticas siguen su propio curso, a veces alineado con tus valores, a veces en dirección contraria. La actitud de tu empresa ante una crisis puede ser torpe o mezquina. Convertir cada una de esas realidades en un combate personal permanente vacía la energía y multiplica la frustración. El estoicismo no pide indiferencia, pero sí pide precisión. Hay cosas que puedes hacer, por pequeñas que parezcan. Puedes revisar tus gastos, mejorar tus habilidades, fortalecer tus vínculos, implicarte en tu entorno inmediato. Todo eso pertenece a tu círculo de acción. Lo demás es inmenso, complejo y en buena parte inabarcable. Aprender a colocarlo en la categoría de lo que no depende de ti es un gesto de cuidado hacia tu propia mente. Este principio no es un simple truco mental para consolarse, es una disciplina diaria. Significa, por ejemplo, que cuando alguien te juzga sin conocerte, entiendes de verdad que la opinión ajena no está en tu zona de mando.
Puedes influir, pero no determinar. Significa que cuando llueve el fin de semana que habías planeado en la playa, reconoces que el cielo no obedece a tus planes. Significa que cuando un ser querido toma una decisión con la que no estás de acuerdo, aceptas que su voluntad le pertenece. Nada de eso te deja indiferente, pero al reconocer sus límites, comienzas a mover la atención hacia lo que sí puedes modelar. Tu reacción, tu creatividad ante el cambio de planes, tu capacidad de seguir amando, incluso cuando no se te da la razón. Con el tiempo, esta forma de separar niveles te concede una nueva sensación de poder interior. No el poder arrogante que pretende controlar a los demás, sino el poder tranquilo de quien sabe hasta dónde llega su responsabilidad. En lugar de exigirte transformar el mundo entero, te exiges cumplir con aquello que es tu parte. Eso te hace más fiable, más coherente, más fuerte. Un trabajador que se centra en hacer bien su trabajo, en aprender y en cuidar sus relaciones, crea una base sólida, aunque la empresa no sea perfecta. Un padre o una madre que se ocupa de ser un ejemplo de respeto y firmeza, aunque la sociedad alrededor sea caótica, está ejerciendo el tipo de influencia más profundo que existe. La presión disminuye en el mismo punto en el que dejas de imaginar que todo está en tus manos. Esa fantasía, muy extendida en la cultura de la hiperproductividad, sostiene que, con suficiente esfuerzo, disciplina y estrategia, cualquier cosa puede lograrse. La realidad desmiente esa idea cada día. Hay accidentes, hay enfermedades, hay factores desconocidos que se cruzan en cualquier trayectoria. El estoico no se deprime por ello. Al contrario, encuentra en esta limitación una forma de belleza. Comprende que su tarea es aportar lo mejor de sí mismo en el tramo de la vida que le ha sido dado, no garantizar resultados. La frontera clara entre lo que depende de él y lo que no se convierte en un mapa sereno sobre el que caminar. En la práctica, este principio se puede traducir en una frase sencilla que acompañe tu jornada. Ante cada problema, repetir interiormente algo como esto: depende de mí, esto no depende de mí, y actuar solo sobre la primera parte. Esa frase, repetida muchas veces, funciona como una brújula. Cuando el pensamiento se enreda en suposiciones sobre lo que los demás deberían hacer, la brújula devuelve la atención a la propia actitud. Cuando tiendes a imaginar catástrofes que quizás nunca llegarán, la brújula te devuelve al gesto concreto que puedes realizar hoy. A fuerza de repetirlo, se convierte casi en un reflejo, una forma nueva de mirar cada circunstancia. La calma bajo presión no es ausencia de conflicto ni de dificultad, es la sensación de estar centrado en la única batalla que realmente tiene sentido. La batalla por gobernar tu mente y tu carácter. Mientras el ruido del mundo cambia de tono cada día, mientras los titulares se suceden y las noticias te empujan a la preocupación constante, el principio estoico de distinguir lo que depende de ti te devuelve una y otra vez al pequeño territorio donde tu influencia es real. Es ahí donde se forja el tipo de persona que, incluso en tiempos convulsos, transmite una serenidad que no es ingenuidad, sino comprensión profunda del lugar que cada cosa ocupa en la vida. Cuando adoptas esta manera de vivir, algo se aligera en tu interior, no porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no cargas con el peso imposible de querer sostener aquello que jamás te perteneció. Aprendes a soltar ese peso sin dejar de implicarte en el mundo. Aprendes a cuidar aquello que está contigo desde el primer día hasta el último, que es tu propio espíritu. En esa elección constante se encuentra uno de los secretos más profundos del estoicismo y una de las fuentes más sólidas de calma en medio de la presión cotidiana. En la vida diaria hay un momento diminuto que casi nadie ve y, sin embargo, decide el rumbo de muchas cosas.
Es ese instante microscópico que se abre entre lo que te ocurre y lo que haces a continuación. Un comentario hiriente, un mensaje que te incomoda, una mirada que interpretas como desprecio, un coche que se cruza de manera brusca en la autopista. Todo eso sucede en una fracción de segundo. Después, casi sin darte cuenta, aparece tu reacción. Gritas, contestas con ironía, envías un audio cargado de rabia, golpeas la mesa, escribes un correo del que luego te arrepientes. Lo que el estoicismo propone es que en medio de ese mecanismo automático existe un espacio que puede convertirse en tu mayor fuente de libertad: la pausa consciente. En una ciudad española cualquiera, el estrés cotidiano favorece las reacciones instantáneas. El móvil vibra a todas horas, el ritmo del trabajo es alto, las redes sociales multiplican la sensación de urgencia. En ese contexto, la mente funciona como si estuviera siempre en modo alerta, lista para defenderse, justificar, atacar. Un compañero te critica delante de otros y la respuesta sale disparada, con un tono más duro del que desearías. Un familiar te hace una observación que interpreta como falta de apoyo y la conversación se convierte en una batalla. En el momento sientes que esa reacción te protege, pero después quedan el cansancio, la culpa, la sensación de que algo importante se ha roto por dentro. Todo esto se repite una y otra vez, mientras la vida se llena de pequeños incendios emocionales. El espíritu estoico no pretende eliminar la sensibilidad ni convertirte en una roca sin emociones. Lo que busca es afinar tu capacidad de elegir. Esa elección no ocurre en abstracto, sino precisamente en el intervalo entre el estímulo y la respuesta. Los hechos llegan con su propia inercia. Tus pensamientos y gestos, en cambio, pueden ser entrenados. La pausa estoica es esa decisión silenciosa de no dejar que el primer impulso sea el que mande. Tal vez surja el impulso de responder gritando, de contestar con sarcasmo, de dejar de hablar a alguien durante días. Al poner una pausa, no se trata de reprimirlo, sino de observarlo sin actuar todavía, como quien mira una ola acercarse a la orilla sin dejarse arrastrar. Imagina una situación de trabajo. Recibes un correo injusto, lleno de acusaciones veladas. El cuerpo se enciende, sientes calor en la cara, las manos se tensan sobre el teclado. El hábito de toda una vida te empuja a responder de inmediato, con un mensaje igual de duro o incluso más agresivo. En ese punto, la práctica estoica consiste en hacer algo que desde fuera parece insignificante. Cierras los ojos durante unos segundos, sueltas el aire por la boca, dejas que los hombros bajen un poco. Tomas 3 respiraciones profundas y sientes cómo el oleaje emocional pierde intensidad. Después, relees el correo, ya no desde el orgullo herido, sino desde la claridad. Lo que decides escribir a continuación deja de ser un disparo y se convierte en una elección. Quizás sigas defendiendo tu postura, pero el tono será diferente y sobre todo la sensación interior será otra. No habrás vendido tu serenidad a cambio de una victoria momentánea. Esa pausa no se basa solo en una idea filosófica, también responde a la realidad de tu propio cuerpo. La rabia y el miedo activan el sistema nervioso como si estuvieras en peligro físico, incluso cuando la amenaza es solo un comentario o un gesto. La respiración se acelera, la visión se estrecha, la mente se llena de pensamientos extremos. Si reaccionas desde ese estado, tus palabras llevarán esa carga. La pausa, por pequeña que sea, permite que el cuerpo recupere un poco de espacio. Unos segundos de silencio, una inspiración lenta, una exhalación más larga que la inhalación, son suficientes para enviar al organismo el mensaje de que no hay un león en la habitación, solo un conflicto humano que puedes gestionar con inteligencia.
En ese cambio físico se sostiene la posibilidad de una respuesta más noble. Marco Aurelio, en medio de las presiones del poder, sabía que cada decisión tomada en caliente podía tener consecuencias enormes. Por eso se hablaba a sí mismo, en sus escritos, como quien se sujeta del brazo antes de lanzarse al vacío. Se recordaba que la dignidad no se demuestra en la fuerza del golpe, sino en el dominio de uno mismo. Ese dominio se entrenaba precisamente ahí, en el momento en el que la ira asomaba. Hoy, en un entorno muy distinto, puedes recuperar ese mismo gesto. Cada discusión en casa, cada intercambio tenso en el trabajo, cada comentario agresivo en redes se convierte en un campo de entrenamiento para practicar la pausa, para recordar que durante unos segundos tú eres el dueño de ese intervalo, no el esclavo de tu impulso. Piensa en los conflictos familiares que dejan cicatrices. Una cena que termina mal, una frase lanzada con desesperación, un portazo. Muchas veces lo que hace daño no es tanto el problema en sí, sino la forma en que se responde. La persona que practica la pausa estoica decide cuidar ese punto delicado. Siente la herida, reconoce la emoción, pero retrasa unos instantes la acción. Baja la voz en lugar de subirla, se toma un momento antes de responder, incluso se permite salir de la habitación para ordenar su mente. Cuando vuelve, trae consigo algo más que argumentos. Trae también el gesto de quien ha elegido no empeorar la herida. Ese tipo de presencia transforma la atmósfera de un hogar sin necesidad de discursos grandilocuentes. La pausa también puede trasladarse a los detalles más sencillos del día, en la cola del supermercado, cuando alguien se cuela, en el tráfico, cuando otro conductor realiza una maniobra egoísta, en la calle, cuando percibes una falta de respeto. Cada una de esas escenas es una invitación a responder de manera instintiva, con gestos bruscos o palabras duras. El entrenamiento estoico convierte esas ocasiones en prácticas constantes. Antes de tocar el claxon de manera desesperada, respiras. Antes de soltar una frase despectiva, respiras. Antes de alimentar una discusión que no lleva a nada, respiras. De esa repetición nace un nuevo reflejo, más sabio, más alineado con el tipo de persona que quieres ser. Con el tiempo, la pausa deja de sentirse como un freno que te reprime y pasa a vivirse como un espacio donde respira tu verdadera libertad. La gente a tu alrededor puede seguir actuando de forma imprevisible. El mundo puede continuar cambiando con rapidez. Las tensiones no van a desaparecer por completo. La diferencia está en que ya no reaccionas como una cuerda que vibra al menor toque. Empiezas a notar una distancia interior, un margen, una especie de refugio desde el que eliges tus palabras y tus gestos. Esa sensación se parece a caminar por la misma ciudad, con el mismo ruido, pero sintiendo que en tu pecho hay un lugar silencioso que nadie puede ocupar salvo tú. La calma bajo presión necesita de esa pausa como el fuego necesita oxígeno. Sin ella, todo se quema demasiado rápido. Con ella, el calor de las emociones se convierte en luz, en comprensión, en decisiones más justas. Cada vez que eliges detenerte unos segundos antes de actuar, estás escribiendo una línea nueva en la historia de tu carácter. Estás diciendo con hechos que no estás dispuesto a entregar tu paz al primer impulso. Estás honrando lo mejor de ti mismo y abriendo camino a una vida en la que los momentos difíciles no desaparecen, pero ya no tienen el poder de arrastrarte sin remedio. En ese pequeño intervalo silencioso se juega una parte esencial de tu grandeza. Hay días en los que un problema parece ocuparlo todo. Llena la pantalla del móvil, invade cada pensamiento, se mete en la conversación con amigos, acompaña el paseo por la calle como una sombra insistente. Una factura inesperada, un conflicto en el trabajo, un comentario hiriente,
un cambio de plan que no entraba en la cabeza. La mente se pega a ese punto concreto como si fuera el centro absoluto del universo y todo lo demás se volviera borroso. El cuerpo se tensa, el ánimo se oscurece, las horas se viven como si giraran únicamente alrededor de ese asunto. Sin embargo, en lo profundo de la tradición estoica existe una práctica silenciosa que actúa como una especie de ampliación de la mirada. Consiste en alejarse interiormente unos pasos, muchos pasos, hasta que la escala del problema cambia por completo. La vida en España, como en cualquier lugar, tiene un ritmo que empuja a vivir pegado al detalle inmediato. Un correo del jefe, una cifra en el extracto bancario, una noticia sobre la economía, una discusión doméstica, un mensaje de WhatsApp que no llega. Cada uno de esos elementos puede convertirse en un absoluto cuando la mirada se queda demasiado cerca. El estoico entrena otra forma de contemplar lo que le ocurre. No niega el peso de las dificultades, pero tampoco acepta la primera impresión que le presenta cada contratiempo como una tragedia definitiva. Lleva muchos siglos practicando un gesto muy simple y muy poderoso: levantar la vista. Marco Aurelio acostumbraba a imaginar la tierra vista desde muy arriba, como si se alejase hacia las estrellas. Las ciudades, los palacios, las batallas, todo se volvía pequeño a medida que la distancia crecía. Las preocupaciones que llenaban un día entero se reducían a puntos casi invisibles en un mapa inmenso. Esa forma de pensar no era una fantasía para distraerse, era un ejercicio de realismo profundo. Recordaba que la existencia es breve, que la historia es larga, que el planeta es enorme, que la vida de cada persona, por intensa que parezca desde dentro, cabe en un suspiro del tiempo. Desde esa perspectiva, el problema que ocupa hoy toda tu atención se recoloca en un contexto mucho más amplio. En la práctica, este principio se puede aplicar en momentos concretos del día. Una persona mira el saldo del banco y siente un nudo en el estómago. La preocupación por el mes siguiente se convierte en una especie de pared inamovible. En ese instante, la mirada ampliada recuerda que ha habido otras etapas difíciles que también parecían definitivas y sin salida, y sin embargo el tiempo pasó, se encontraron soluciones, aparecieron recursos inesperados. La memoria, cuando se usa bien, se convierte en prueba de que lo que ahora se vive como un bloque sólido, en realidad es una fase. Ninguna situación se mantiene intacta para siempre. Las temporadas cambian, las personas cambian, las circunstancias cambian. Lo que agobia hoy será algún día un recuerdo, quizá incluso una historia que contar con cierta serenidad. En un piso cualquiera de Madrid, Barcelona o Sevilla, alguien se siente hundido por una ruptura, por un suspenso, por un proyecto que no salió como había imaginado. El dolor es real y no conviene minimizarlo. Sin embargo, el estoicismo invita a colocar ese dolor en una línea temporal más larga. Hace 10 años, existían otros problemas que parecían insuperables. Muchos de ellos han perdido intensidad, algunos han desaparecido por completo, otros se han transformado en experiencias que han fortalecido el carácter. Esta perspectiva no borra la pena actual, pero introduce un elemento distinto: la conciencia de que lo que hoy parece un final suele ser, con el paso del tiempo, un tramo más del camino. La mirada amplia también puede extenderse hacia afuera, hacia la vida de los demás. Cada vez que la mente se encierra en la propia preocupación, se estrecha la percepción. El mundo entero parece reducido a lo que uno siente. El ejercicio estoico consiste en recordar que, en este mismo instante, miles de personas atraviesan retos de una intensidad parecida o incluso mayor. No se trata de competir en sufrimiento ni de comparar desgracias, sino de comprender que la dificultad
no es una maldición personal, sino una parte compartida de la condición humana. Desde esa comprensión, la sensación de aislamiento disminuye. El problema deja de ser una rareza que solo te ocurre a ti y se integra en un tejido más amplio de experiencias humanas. Otro aspecto de esta perspectiva tiene que ver con la importancia que se da a ciertas cosas. Hay detalles que parecen enormes hasta que se miran desde un ángulo distinto. Una crítica en redes sociales puede ocupar la mente durante horas, como si definiera el valor de toda una vida. Sin embargo, cuando se observa desde lejos, se convierte en lo que realmente es: la opinión pasajera de alguien que ni siquiera conoce todas las facetas de la persona a la que juzga. Un error en el trabajo puede sentirse como una condena, pero visto desde la escala de toda una carrera profesional, se convierte en una anécdota que, bien usada, puede incluso afinar la responsabilidad y el cuidado. La perspectiva no borra los hechos, pero ajusta su tamaño. La ampliación de la mirada también alcanza a los logros y las ambiciones. Muchas presiones nacen de haber inflado ciertos objetivos hasta convertirlos en ídolos. Comprar una casa, ascender en el trabajo, llegar a cierto nivel de ingresos, proyectar una imagen determinada hacia los demás. Cuando esas metas se contemplan desde una distancia mayor, aparecen como elementos importantes, sí, pero no como absolutos. Ninguna de esas conquistas garantiza la paz interior. Ninguna libra por completo del dolor, del paso del tiempo, de la fragilidad. Ver los logros en el contexto de la vida entera permite aligerar la carga que se deposita sobre ellos y reduce la ansiedad por alcanzarlos a cualquier precio. En los momentos de mayor agobio, esta perspectiva amplia puede tomar la forma de una visualización sencilla. La persona se imagina a sí misma observando su vida desde un punto del futuro, quizá dentro de 10 o 20 años. Desde ese lugar, el problema actual se contempla con otros ojos. Tal vez siga siendo importante, tal vez se vea como un giro decisivo, o quizás se haya diluido hasta formar parte del fondo. En cualquiera de los casos, la imagen del yo futuro transmite un mensaje de continuidad. Pase lo que pase con esta situación, la vida sigue, la persona sigue, el mundo sigue. Esa constatación quita dramatismo y abre un espacio para decisiones más serenas. La perspectiva amplia no significa desentenderse del presente ni huir hacia abstracciones. Al contrario, fortalece la capacidad de actuar de manera más precisa. Cuando el problema se coloca en su tamaño real, la mente deja de sentirse aplastada, recupera cierta ligereza, vuelve a ver otras partes de la realidad que antes quedaban ocultas. Aparecen recursos, apoyos, alternativas que estaban ahí, pero no podían percibirse desde la mirada estrecha. La serenidad nace de esa doble postura, completamente comprometida con el paso que toca dar hoy y, al mismo tiempo, consciente de que la historia completa de una vida no se juega en un solo episodio. Con el tiempo, esta práctica se convierte en una especie de hábito interior. Ante cada dificultad que tiende a ocuparlo todo, aparece un reflejo aprendido. La mente recuerda el cielo amplio sobre la ciudad, la inmensidad del mar, las generaciones que vinieron antes y las que vendrán después, la cantidad de días que quedan por vivir, las vueltas inesperadas que puede dar cualquier biografía. Desde ahí, el problema se recoloca. Sigue existiendo, sigue reclamando soluciones, pero deja de ser un monstruo absoluto. Es solo una parte del cuadro, y en ese cuadro, la figura central no es el obstáculo, sino la persona que decide cómo mirarlo. Ahí reside la verdadera grandeza estoica, en la capacidad de contemplar cada tormenta desde un horizonte más ancho que el miedo y más profundo que el ruido del momento. En algún punto del camino interior, llega el momento de mirar de frente aquello que la mayoría intenta evitar a toda costa.
La mente busca refugio en lo cómodo, en lo previsible, en la fantasía de que todo seguirá más o menos igual. Sin embargo, la vida nunca firma ese contrato. Los giros inesperados forman parte de su propio lenguaje. El estoicismo, lejos de edulcorar la realidad, propone algo que a primera vista parece incómodo, pero que, bien entendido, se convierte en una fuente de serenidad profunda. Ensayar mentalmente la posibilidad de que las cosas no salgan como se desea para estar preparado tanto por fuera como por dentro. A este ejercicio los antiguos lo llamaron premeditatio malorum, la previsión consciente de la adversidad. En la superficie podría sonar a pesimismo, a obsesión con lo negativo, a mirar siempre la parte oscura del vaso. En realidad, es lo contrario. No se trata de regodearse en catástrofes imaginarias, sino de construir una mente capaz de permanecer firme cuando el suelo se mueve. La persona que solo se permite pensar en escenarios perfectos vive en una burbuja frágil que estalla en cuanto aparece el primer contratiempo serio. Quien, en cambio, ha dedicado tiempo a imaginar con calma las posibles dificultades, no como condenas, sino como posibilidades reales, desarrolla una especie de musculatura interior. Ese entrenamiento no busca atraer la desgracia, busca disminuir su poder cuando llegue. En la vida cotidiana española, esto se ve con claridad. El trabajador que vive dando por hecho que su empleo será inamovible, interpreta cualquier cambio en la empresa como un terremoto personal. Cada rumor se convierte en amenaza y cada noticia en motivo de angustia extrema. Otro, en cambio, ha contemplado con serenidad la opción de que algún día ese puesto pueda terminar. Ha pensado qué habilidades posee, qué puertas podría tocar, qué gastos podría ajustar si hiciera falta. No depende menos de las decisiones ajenas, pero cuando algo cambia por sorpresa, no se derrumba del mismo modo. Sufre, sí, pero no se siente completamente desarmado. Ha estado ahí mentalmente antes, ha caminado ese escenario en su imaginación y ha encontrado ya algunos pasos posibles. Lo mismo ocurre con la salud. Vivir como si el cuerpo fuera indestructible hace que cualquier síntoma despierte pánico. La persona que jamás ha considerado la posibilidad de enfermar vive en tensión silenciosa, como si un simple diagnóstico pudiera arrancarle el sentido de todo. El enfoque estoico propone otra actitud. De vez en cuando, en un momento de calma, se concede imaginar que el cuerpo se debilita, que una limitación aparece, que algo deja de funcionar como estaba previsto. Durante unos minutos permite que esa imagen tome forma, sin dramatismo, sin huida, con una serenidad casi clínica. En ese espacio interior se pregunta cómo seguiría amando, trabajando, disfrutando dentro de esa nueva realidad. Cuando después vuelve al presente y a la salud que aún tiene, la gratitud se hace más intensa y el miedo menos tirano. La práctica se extiende también al terreno afectivo y material. Un padre se representa mentalmente a los hijos tomando caminos distintos a los que él habría elegido, quizá viviendo lejos, quizá pensando diferente. No lo hace para sufrir por adelantado, sino para ejercitar la capacidad de amar sin poseer, de acompañar sin exigir que todo responda a sus expectativas. Quien tiene una pequeña empresa se permite contemplar la posibilidad de un fracaso, no para bloquearse, sino para diseñar un plan B, para imaginar cómo podría levantarse, qué enseñanzas extraería de ese golpe. Así, la sombra del derrumbe pierde parte de su amenaza, porque ya no es un monstruo desconocido, sino un visitante incómodo al que se ha mirado a los ojos. Esta premeditación de la adversidad funciona como el ensayo de un actor antes de la obra o como el simulacro de emergencia en un edificio. Nadie desea un incendio real, pero precisamente por eso se practican salidas, se dibujan planos,
se revisan rutas de evacuación. El día que algo ocurre, el cuerpo se mueve con más seguridad porque ha repetido esos gestos en otras ocasiones. De la misma manera, una mente que ha recorrido con calma los posibles malos escenarios se desenvuelve con más claridad cuando alguno de ellos se materializa. El objetivo no es vivir anticipando desgracias cada minuto, sino dedicar algunos momentos concretos a fortalecerse por dentro. Este tipo de entrenamiento también tiene un efecto curioso sobre la presión diaria. Al imaginar voluntariamente situaciones realmente difíciles, los contratiempos menores pierden dramatismo. Quien ha contemplado con seriedad la eventualidad de perderlo casi todo, suele relativizar mejor un retraso, una crítica, un cambio de planes. La escala interna se reajusta. Lo que antes parecía un mundo se recoloca en su verdadero tamaño. La mente aprende a distinguir entre lo que realmente merece una gran movilización emocional y lo que no deja de ser una incomodidad pasajera. En el fondo, la premeditatio malorum afina el sentido de la proporción. Los antiguos estoicos recomendaban practicarla preferentemente en momentos de calma, nunca en medio del pánico. En la noche, tranquila antes de dormir, en un paseo sin prisa por la ciudad, en el trayecto sereno de un tren, uno puede dejar que aparezcan estas imágenes, no como escenas caóticas, sino como escenarios posibles que se observan con respeto. Esta contemplación se acompaña de una decisión íntima. Pase lo que pase, uno se esforzará por responder con dignidad, por no perder del todo la bondad, por seguir siendo fiel a sus valores más hondos. Esa promesa silenciosa, repetida ante diversos futuros imaginados, crea una continuidad interior que supera las circunstancias concretas. Con el tiempo, la persona que cultiva esta práctica va perdiendo poco a poco el miedo a muchas cosas, no porque deje de valorar lo que tiene, sino porque descubre que su identidad última no está pegada a ningún bien externo, ni al trabajo, ni al estado del cuerpo, ni a la aprobación ajena, ni siquiera a los planes que parezcan más sagrados. Al haber contemplado la posibilidad de perderlos y de seguir siendo alguien digno aún así, se libera de la esclavitud de tener que aferrarse a todo con desesperación. Esa libertad se traduce en mayor calma bajo presión, ya que las amenazas dejan de atacar directamente el núcleo de quien es. En una sociedad que vende constantemente imágenes de éxito sin grietas, esta forma de pensar resulta casi subversiva. Mientras el discurso dominante insiste en asegurar que todo saldrá bien, que basta con desear algo con fuerza para que ocurra, el estoico se permite reconocer que no siempre será así y que precisamente por eso necesita forjar un carácter resistente. No se entrega a la desesperación ni al derrotismo, pero tampoco se miente. Se sitúa en medio, en un lugar de realismo valiente, donde la adversidad es una posibilidad respetada, nunca un tabú. Desde ahí, cada día tiene un sabor distinto. Las cosas buenas se saborean con más intensidad porque se saben frágiles. Los vínculos se cuidan mejor porque se percibe su carácter pasajero. Las oportunidades se aprovechan con más entrega porque no se dan por garantizadas. Y cuando la presión aparece, cuando algo realmente se tuerce, la mente entrenada en este tipo de previsión no se rompe del mismo modo. Tiembla, sí, pero no se desmorona. Ha ensayado ya ese tramo oscuro y sabe que, incluso ahí, sigue teniendo la capacidad de elegir cómo caminar. En ese entrenamiento sereno con la posibilidad de la pérdida, se esconde una de las fuentes más sólidas de paz que ofrece el estoicismo. Hay días en los que el cuerpo va por un lado y la cabeza por otro. Te levantas con la sensación de estar ya cansado antes de empezar. Un comentario mínimo te irrita más de la cuenta. Una pequeña preocupación se amplifica hasta ocupar toda la mañana. En el trabajo,
Cualquier matiz en el tono de voz del jefe se interpreta como amenaza. En casa, una observación inocente se recibe como ataque. Las emociones marcan el ritmo como si fueran un director de orquesta caprichoso, hoy exaltado, mañana hundido. Y en medio de ese vaivén queda la sensación de no mandar del todo sobre uno mismo, de ser arrastrado por oleadas internas que aparecen sin avisar. El estoicismo reconoce esa realidad, pero añade algo esencial: no eres tus emociones, eres quien puede aprender a dirigirlas con la ayuda de la razón. Sentir no es un error. La tristeza, la rabia, el miedo, la ilusión, forman parte de la vida tanto como la luz de la mañana en una plaza española o el ruido del bar de la esquina al mediodía. El problema llega cuando cada emoción se toma como un decreto absoluto y se confunde con la verdad. Después de un fracaso, la mente repite una frase silenciosa que duele: soy un desastre. Después de una discusión, aparece otra sentencia interior: nadie me entiende, estoy solo. Un comentario crítico se convierte en prueba de que no vales. La disciplina emocional que propone el estoicismo consiste en interrumpir ese automatismo. Lo que sientes en un momento concreto puede ser muy intenso, pero sigue siendo un estado pasajero, no una descripción definitiva de quién eres. En una oficina cualquiera, alguien comete un error en un informe. El dato equivocado provoca un problema, el jefe se molesta, los compañeros se ven afectados. La reacción emocional inicial es comprensible: vergüenza, miedo al juicio, rabia contra uno mismo. Si en ese instante la razón no entra en escena, el diálogo interior se vuelve cruel. El fallo se transforma en etiqueta permanente. La persona se habla como no se atrevería jamás a hablar a un amigo. Ahí es donde el entrenamiento estoico marca la diferencia. La mente puede aprender a detener la cadena de insultos silenciosos y formular otra narrativa más justa. He cometido un error concreto, en un contexto concreto, con consecuencias que ahora puedo intentar reparar. No soy un error. Esa precisión, aparentemente sutil, modifica por completo la forma de vivir la situación. La razón, en este contexto, no es frialdad ni cálculo distante. Es la capacidad de observar lo que ocurre dentro de uno mismo con una mezcla de firmeza y compasión. La mente disciplinada no se deja arrastrar por la primera interpretación dramática, sino que revisa los hechos, distingue lo que depende de la propia conducta y lo que no, evalúa alternativas. Se puede estar triste y al mismo tiempo pensar con claridad. Se puede reconocer la rabia y a la vez decidir no alimentar una reacción que luego provocará arrepentimiento. La emoción no desaparece, pero deja de ocupar el trono. La razón se convierte en una especie de faro en mitad del oleaje. En muchas casas españolas se vive el siguiente ciclo: días de tensión acumulada, poco descanso, preocupaciones económicas, responsabilidades familiares. Llega una pequeña chispa, una frase mal colocada, una tarea olvidada, y estalla la tormenta. Gritos, reproches, acusaciones que recuperan errores de años atrás. Al terminar, todos sienten una mezcla de alivio y culpa. El estoicismo invita a introducir otro elemento en este guión. No basta con contenerse a medias. Se trata de educar la emoción desde el origen. La persona que cultiva esta disciplina aprende a notar las primeras señales de que algo se altera por dentro: el nudo en el estómago, el tono de voz que cambia, los pensamientos que se vuelven extremos. En cuanto reconoce esos indicios, activa la parte racional. Respira, se recuerda que está alterado, que su visión en ese momento no es objetiva, que conviene no tomar decisiones ni pronunciar frases irreversibles desde ese estado. Esta forma de actuar
implica un tipo de conversación interior muy concreto. En vez de frases absolutas como siempre estropeo todo, nunca hago nada bien, nadie me respeta, la mente entrenada formula mensajes distintos. Hoy me siento torpe, hoy me ha salido mal algo importante, hoy percibo falta de reconocimiento. Esa forma de hablarse no se engaña, pero introduce matices. Habla del día de hoy, de la sensación de ahora, de una experiencia concreta, no de una condena eterna. De este modo, la emoción se reconoce sin convertirse en dictadura. La razón actúa como un editor que corrige los excesos del lenguaje emocional, sin censurar su contenido, pero afinando su tono. La disciplina emocional tiene también una dimensión preventiva. Igual que un deportista cuida el cuerpo cada día y no solo cuando se lesiona, quien aspira a vivir con calma cuida su mundo interior de manera regular. El descanso, la alimentación, el tiempo de silencio, las relaciones que se eligen influyen directamente en la estabilidad emocional. Una mente saturada de estímulos, sin espacios de pausa, se vuelve más vulnerable a cualquier pequeño golpe. El estoico no solo reacciona bien cuando algo le altera, también se preocupa por crear un terreno donde las emociones no se disparen con tanta facilidad. La razón aquí se expresa en decisiones cotidianas: limitar el consumo de noticias tóxicas, elegir mejor las conversaciones, reservar momentos para ordenar los propios pensamientos. En la cultura actual se exalta a menudo la intensidad, la reacción inmediata, la expresión cruda de lo que se siente en cada instante. Se confunde autenticidad con falta de filtro. Bajo esa lógica, la persona que se contiene parece menos sincera. El estoicismo ofrece otra visión. Ser auténtico no significa dejarse arrastrar por cualquier impulso. Significa ser fiel a lo mejor de uno mismo, incluso cuando las emociones empujan en otra dirección. El carácter no se mide por los estallidos momentáneos, sino por la coherencia sostenida en el tiempo. La disciplina emocional no reprime la verdad, la protege, impide que una ráfaga de ira destruya lo que se ha construido durante años, que 10 minutos de orgullo arruinen una relación, que un día de frustración tire por tierra un proyecto valioso. En muchos casos, esta disciplina supone aprender a tolerar la incomodidad emocional sin actuar de inmediato para apagarla, sentir envidia y no dejar que esa envidia se convierta en desprecio hacia el otro, sentir miedo y no permitir que ese miedo dicte cada decisión, sentir cansancio y no utilizarlo como excusa para faltar al respeto. La razón ayuda a permanecer con esas sensaciones sin huir ni explotar. Observa, comprende, integra. Poco a poco, las emociones dejan de asustar tanto. Se convierten en señales que informan, no en órdenes que obligan. Con el tiempo, el fruto de este trabajo interior se nota en la manera de estar en el mundo. La persona ya no reacciona al primer empujón, ni se hunde al primer contratiempo. Sigue sintiendo, quizá incluso con más profundidad, porque ya no teme tanto lo que experimenta. Pero entre lo que pasa y lo que hace, se ha instalado una especie de sabiduría tranquila. Los demás perciben esa estabilidad. En la familia, en el trabajo, en el círculo de amigos, se reconoce a quienes han aprendido a no ser esclavos de su estado de ánimo. No son perfectos, no están siempre sonrientes, pero su presencia transmite una sensación de solidez. Bajo presión, mantienen una línea, un modo de ser que no cambia al compás de cada emoción pasajera. La calma estoica no nace de apagar el corazón, sino de enseñarle a caminar de la mano de la razón. Cuando esa alianza se vuelve fuerte, las olas internas pueden seguir levantándose, pero ya no derriban todo a su paso. Hay algo dentro que permanece, una columna que no se rompe. Esa columna está hecha de hábitos de pensamiento,
de palabras que uno utiliza para hablarse, de decisiones repetidas muchas veces. No aparece de un día para otro, se construye como se levanta una casa, ladrillo a ladrillo. Y es precisamente esa arquitectura interior, hecha de disciplina emocional, la que te sostiene cuando el mundo exterior se vuelve más ruidoso, más exigente, más incierto. Ahí reside una de las formas más profundas de libertad que el estoicismo ofrece. Hay algo en ti que permanece incluso cuando el ánimo sube y baja como las olas en una playa del Cantábrico en invierno. Hay días en los que te levantas con ganas de comerte el mundo, trabajas con fluidez, hablas con paciencia, sientes que todo encaja, y hay otros días grises en los que te cuesta levantarte, todo te molesta. Cualquier pequeño contratiempo se siente como una piedra más en una mochila ya cargada. Si tu vida se guía solo por esos cambios de humor, todo se vuelve inestable. El estoicismo propone otra forma de caminar por el mundo. Vivir según tus valores más profundos, no según el estado emocional del momento. Esa es la esencia de la vida virtuosa. No es una palabra antigua reservada para filósofos de mármol. Virtud significa carácter sólido, coherencia, una dirección clara. Los estoicos hablaron de 4 pilares que sostienen esa manera de estar en el mundo: la sabiduría, la justicia, la templanza y el coraje. No son conceptos abstractos, sino formas concretas de actuar cuando la presión aprieta. Bajo el estrés, o te arrastra el impulso del día, o te sostiene la decisión de ser fiel a lo que consideras correcto. El resto es ruido. La sabiduría no es acumular información, sino saber reconocer el siguiente paso sensato en medio del caos. En la oficina, en el hospital, en el bar, en el metro, se multiplican las situaciones que invitan a reaccionar de manera impulsiva. Un compañero se desentiende de su responsabilidad, un cliente habla con desprecio, una noticia económica enciende el miedo. El estado de ánimo grita que todo es un desastre, que nada tiene remedio, que da igual lo que hagas. La parte sabia en ti, por pequeña que parezca, recuerda que siempre existe una acción posible que respeta tu dignidad. Quizás sea aclarar un malentendido con calma, quizás sea reconocer un error y repararlo, quizás sea guardar silencio y no participar en un rumor. Esa elección no siempre coincide con lo que más apetece en ese momento, pero sí coincide con el tipo de persona que quieres llegar a ser. La justicia se expresa en la forma en que tratas a los demás cuando nadie te observa. En una empresa sometida a tensiones, resulta fácil dejarse contaminar por el egoísmo y el sálvese quien pueda. Bajo presión, muchos tienden a empujar la carga al hombro del de al lado, a culpar a otros, a mirar solo por lo suyo. La vida virtuosa propone otra cosa. Significa respetar incluso a quien no piensa como tú, reconocer el esfuerzo de otro, no aprovecharte de una posición de ventaja, no rebajar tu humanidad por un beneficio inmediato. En un piso compartido, en una comunidad de vecinos, en un grupo de trabajo, se nota cuando alguien actúa movido por un sentido interno de justicia y no solo por su humor del día. Esa persona crea alrededor un clima distinto, más respirable, incluso cuando el contexto no ayuda. La templanza es la capacidad de medida, de equilibrio, de no dejarse dominar por ningún exceso. En una sociedad que empuja continuamente al consumo, al entretenimiento sin pausa, a la gratificación instantánea, este valor se vuelve una fuerza de resistencia silenciosa. Después de una jornada tensa, el cuerpo pide anestesia rápida, atracones, distracciones sin límite. El ánimo busca escapar a toda costa del malestar. La templanza no consiste en prohibirse todo placer, sino en recordar que el abuso siempre termina pasando factura. Elegir una copa menos, apagar la pantalla a una hora razonable,
decir no a una invitación que sabes que te va a dejar vacío, reservar momentos de silencio en lugar de llenar cada hueco con ruido, son gestos de autocuidado profundo. No dependen de si el día ha sido bueno o malo, dependen de la decisión de proteger lo que eres. El coraje es la virtud que te sostiene cuando sabes lo que hay que hacer, pero sientes miedo. No se reduce a gestos heroicos, se manifiesta en detalles cotidianos. Decir la verdad en una reunión difícil, poner límites a alguien que se acostumbra a faltarte al respeto, tomar una decisión profesional arriesgada pero coherente con tus principios, pedir ayuda cuando la carga te supera. El ánimo, muchas veces, te empuja a evitar cualquier incomodidad. La valentía, en cambio, te lleva a atravesar esa incomodidad en nombre de algo que consideras valioso. El miedo no desaparece, pero deja de mandar. Bajo presión, la diferencia entre una vida guiada por el estado de ánimo y otra guiada por la virtud se hace muy evidente. En la primera, cada día se improvisa según lo que el cuerpo y la cabeza pidan en ese momento. Si te levantas motivado, lo das todo. Si te levantas torcido, lo pagarán quienes te rodean. En la segunda, existe una columna vertebral de principios que no cambia tan fácilmente. Puede que estés cansado, pero sigues tratando con respeto a la persona que te atiende en el supermercado. Puede que te sientas inseguro, pero no te permites mentir para quedar bien. Puede que estés frustrado, pero no descargas tu rabia contra quien no tiene culpa alguna. Esa estabilidad interior no aparece por arte de magia, se entrena. Se entrena en los días anodinos, no solo en las grandes crisis. Cada vez que cumples una promesa pequeña, aunque nadie vaya a felicitarte, refuerzas tu carácter. Cada vez que llegas puntual, aunque podrías justificar un retraso, refuerzas tu carácter. Cada vez que te detienes a escuchar de verdad a alguien aunque tengas prisa, refuerzas tu carácter. Estos gestos parecen ridículos frente a los problemas enormes del mundo, pero son precisamente los que te permiten mirarte al espejo con respeto. Cuando llegan las tormentas fuertes, esa memoria de coherencia te sostiene. La vida en España, con su mezcla de belleza y dificultades, ofrece miles de oportunidades diarias para elegir entre el humor del momento y el valor que quieres encarnar. En el bar donde se critica a quien no está presente, puedes sumarte a la conversación o elegir no alimentar ese fuego. En el transporte público abarrotado, puedes responder al empujón con más brusquedad o dar un paso atrás y ceder el espacio. En el entorno laboral, puedes quedarte en la queja permanente o implicarte en mejorar lo que sí está en tu mano, aunque sea poco. No se trata de perfeccionismo, nadie llega a la virtud pura e intocable. Se trata de dirección. La persona que vive según la virtud acepta sus fallos, pero no se conforma con ellos. Aprende, corrige, pide perdón cuando hace falta, vuelve a intentarlo. Bajo presión, esa orientación clara reduce mucho la angustia, porque ya no necesitas revisar cada decisión según el estado de ánimo. Sabes que tu tarea consiste en actuar lo más cerca posible de tus valores y dejas que lo demás se ordene como pueda. Con los años, este modo de vivir produce una paz que no depende tanto del entorno. La dignidad de haber sido fiel a lo que consideras justo pesa más que el aplauso pasajero o la comodidad inmediata. Incluso en días malos, sientes la certeza de estar construyendo algo sólido por dentro. La calma estoica no se apoya en la suerte ni en las circunstancias favorables. Se apoya en esta elección constante de vivir de acuerdo con lo mejor que hay en ti. Aunque el mundo alrededor se acelere y cambie, esa decisión íntima se convierte en tu verdadera casa. Hay una voz que te acompaña desde que te despiertas hasta que cierras los ojos por la noche. No es la de tu jefe, ni la de tu familia, ni la de la sociedad.
Es la forma en la que te hablas a ti mismo por dentro. Esa voz comenta cada error, cada gesto, cada decisión. A veces anima, muchas veces castiga, otras tantas repite frases heredadas de otros tiempos que ya no encajan con la persona que eres hoy. El estoicismo entiende que esa voz no es un ruido sin importancia, sino uno de los instrumentos más poderosos para forjar un carácter sereno. La calma bajo presión empieza en ese diálogo silencioso que mantienes contigo mismo cada día. Marco Aurelio escribió durante años textos que nadie más debía leer. No eran discursos para impresionar a nadie, eran recordatorios íntimos, advertencias, correcciones, consuelo. En esas páginas se ve a un hombre que se observa con honestidad y que se habla con firmeza, pero también con cierta ternura. No se insulta, no se humilla, no se justifica. Se mira como un maestro exigente y a la vez como un amigo leal. Ese tono es el que puedes empezar a cultivar dentro de ti, en tu piso de barrio, en el tren de cercanías, en la pausa del café. Cada día ofrece motivos de orgullo y motivos de arrepentimiento. Un gesto generoso, una palabra fuera de lugar, una tarea bien hecha, una reacción desproporcionada. Sin embargo, si no se reserva un espacio para revisar lo ocurrido, todo se diluye en una sensación confusa. El estoico convierte algunos minutos del día en un pequeño encuentro consigo mismo. Puede ser por la noche, cuando la ciudad baja el volumen, o al amanecer, mientras la casa aún está en silencio. En ese momento, la mente repasa el día con serenidad, casi como si contemplara la vida de otra persona, para poder ver con más claridad. Este repaso no se convierte en una lista de reproches interminables, tampoco en un ejercicio de autoengaño. Se trata de reconocer con precisión dónde se ha estado a la altura del propio carácter y dónde no. Tal vez haya aparecido una reacción brusca en una reunión, o una falta de atención hacia alguien cercano, o una dejadez innecesaria en una tarea sencilla. Se admite el fallo sin adornos, se siente el peso de la responsabilidad y a continuación se formula una decisión concreta para la próxima vez. Esa decisión se convierte en una especie de contrato íntimo. La voz interior lo recuerda al día siguiente en situaciones similares y poco a poco logra que el comportamiento se acerque más a la persona que se quiere ser. El diálogo también sirve para reconocer el bien realizado, por pequeño que sea. En la cultura del perfeccionismo se tiende a despreciar los avances y a fijarse solo en lo que falta. El estoico sabe que el carácter se alimenta también de estas constataciones silenciosas. Cuando antes de dormir te dices que hoy has tratado con respeto a alguien que estaba tenso, que has mantenido la calma en un atasco, que has cumplido una tarea aunque no tenías ganas, estás reforzando una imagen de ti mismo mucho más sólida y realista que la del eterno crítico interior. No se trata de halagos vacíos, sino de reconocer hechos. Esa lucidez positiva es un antídoto contra la autoexigencia corrosiva. La manera en que te hablas durante el día influye directamente en tu capacidad de mantener la calma bajo presión. Ante un imprevisto, puedes elegir entre un discurso interno que alimenta el caos o uno que lo reduce. Cuando algo sale mal, una parte de ti tiende a repetir que todo es un desastre, que nada tiene solución, que no sirves. Esa narración multiplica la angustia. La voz entrenada en el espíritu estoico utiliza otras frases. Reconoce la dificultad, pero recuerda también los recursos, la experiencia acumulada, las veces anteriores en las que lograste salir adelante. No se trata de frases mágicas vacías, sino de una forma de recolocar los hechos. El lenguaje interior se convierte entonces en una herramienta de regulación emocional muy potente,
Es posible transformar este diálogo en un hábito concreto utilizando la escritura. Un cuaderno sencillo, una libreta en el móvil, unas notas breves bastan para fijar por escrito ese intercambio contigo mismo. Al poner en palabras lo que piensas y sientes, todo se vuelve más manejable. Las ideas dejan de girar sin control en la cabeza y se ordenan en frases. Los antiguos lo hacían con pluma y pergamino. Hoy puedes hacerlo en cualquier rincón de un piso pequeño o en una mesa de café, con un bolígrafo y unos minutos de intimidad. El formato es lo de menos. Lo importante es la actitud con la que te diriges a ti mismo. En ese espacio escrito puedes hablarte como un guía. Un guía no insulta, orienta, no endulza la realidad, pero tampoco la vuelve más oscura de lo que es. Marca el rumbo, señala los obstáculos, recuerda las fortalezas. Esta forma de conversación interior también sirve para protegerte de voces ajenas que hayas interiorizado sin darte cuenta. Frases oídas en la infancia, comparaciones, juicios, expectativas que ya no te pertenecen, siguen repitiéndose dentro de ti como un eco antiguo. El trabajo estoico consiste en detectar esos mensajes y decidir cuáles ya no tienen derecho a dirigir tu vida. Cuando notas que estás a punto de actuar movido por ese viejo eco, puedes detenerte y responder con una frase nueva, elegida por ti y no impuesta desde fuera. De esta manera, el diálogo contigo mismo se convierte en un acto continuo de libertad. A medida que esta práctica se consolida, la presión externa pierde parte de su poder. El mundo seguirá opinando, criticando, exigiendo. Habrá días de injusticia y de incomprensión. La diferencia es que dentro de ti ya no operará una voz enemiga, dispuesta a amplificar cualquier ataque y a convertirlo en sentencia. En su lugar encontrarás una presencia interior que se mantiene de tu lado, que te despierta cuando te engañas, que te corrige cuando te equivocas, pero que no se suma nunca a la destrucción. Esa lealtad hacia uno mismo es una fuerza inmensa. Bajo presión, la mente busca un lugar firme al que agarrarse. Si el diálogo interior es destructivo, la persona se hunde con rapidez. Si ese diálogo se ha convertido en el de un compañero sabio, la sensación es muy distinta. Por fuera quizás todo siga siendo difícil, pero por dentro hay alguien que acompaña, anima, orienta. Ese alguien eres tú, actuando desde tu parte más alta. La tradición estoica enseña que nadie puede quitarte esa posibilidad. Pueden fallar los planes, pueden cambiar las circunstancias, puede marcharse gente importante, pero mientras sigas vivo, conservarás la capacidad de hablarte de un modo que te fortalezca en lugar de hundirte. Convertir cada día en una oportunidad para pulir este diálogo es una de las tareas más nobles que puedes asumir. De esa conversación cotidiana, silenciosa, depende en gran parte la calma con la que atraviesas las pruebas de la vida. Hay una verdad silenciosa que recorre toda la existencia como una corriente subterránea. Nada permanece intacto para siempre. Las estaciones cambian, las ciudades se transforman, los cuerpos envejecen, las relaciones se mueven, las situaciones se abren y se cierran como puertas. Aún así, gran parte del sufrimiento humano nace del intento desesperado de congelar lo que, por naturaleza, está destinado a fluir. Se busca asegurar un trabajo para toda la vida, un amor eterno, una imagen inquebrantable, una estabilidad que nadie puede garantizar. El estoicismo no se limita a aceptar esa impermanencia, la convierte en maestra. Quien comprende de verdad que todo es pasajero, deja de vivir aferrado y empieza a vivir despierto. En la vida cotidiana, el apego al resultado genera una tensión invisible. Una persona se implica en un proyecto profesional y su mente se engancha a un desenlace concreto, ascenso, reconocimiento, éxito sin fisuras.
cualquier desviación de ese guión se interpreta como fracaso personal. Otra entrega su corazón en una relación y da por sentado que la historia tendrá siempre la misma forma, que el otro no cambiará, que las circunstancias acompañarán. Cuando la realidad toma otro camino, la sensación es la de haber perdido algo que se creía asegurado. La presión aumenta porque no se está peleando solo con lo que ocurre, sino con una promesa imaginaria de permanencia que nunca existió. El espíritu estoico se atreve a mirar de frente este movimiento constante. No lo hace con frialdad, sino con una mezcla de lucidez y ternura. Reconoce que cada momento contiene una belleza precisamente porque no se repetirá de manera idéntica. Un desayuno tranquilo, una conversación con alguien querido, un paseo por una calle cualquiera al atardecer, no son decorado de fondo, son fragmentos únicos de vida que no volverán con esos mismos matices. Cuando se mira así, la ansiedad por retener se transforma poco a poco en gratitud por haber podido experimentar. El miedo a perder deja espacio a la alegría de haber tenido. Esta comprensión de la impermanencia conduce de manera natural a un cambio de postura ante la acción. El estoico se compromete a fondo con lo que hace, pero renuncia a exigirle al mundo un desenlace concreto. Es una forma muy radical de libertad. Pone todo su talento, su esfuerzo, su presencia en cada tarea, pero deja de negociar con la realidad resultados detallados. Da lo mejor de sí en un examen, en una reunión, en una declaración de amor, en un proyecto creativo y después suelta. No se desentiende, pero tampoco convierte el resultado en juez de su valor. El criterio principal deja de ser la victoria externa y pasa a ser la fidelidad al propio carácter. En una España sometida a cambios económicos, transformaciones laborales y movimientos constantes, esta actitud ofrece un descanso profundo. La persona puede dedicarse con intensidad a su trabajo sin convertirlo en un altar. Puede cuidar una relación de pareja sin confundir amor con control. Puede involucrarse en causas sociales sin atar su paz a cada giro político. La acción deja de nacer del miedo a quedarse sin algo y empieza a surgir del deseo de responder con dignidad a cada circunstancia. Bajo esta óptica, perder un empleo, ver terminar una etapa, cerrar un negocio o cambiar de ciudad, ya no es el fin absoluto, sino el cierre de un capítulo, doloroso, muchas veces, pero natural. La mente que ha interiorizado la impermanencia no se engaña con optimismos vacíos. Sabe que habrá lágrimas, incertidumbre, vértigo. Sin embargo, al mismo tiempo conserva la certeza de que otras formas de vida son posibles, de que la identidad última no se agota en ningún papel concreto. Un trabajador puede dejar de serlo en una empresa, pero no deja de ser alguien capaz, creativo, valioso. Una persona puede ver romperse una relación, pero no se rompe con ella la capacidad de amar ni la dignidad que le pertenece. La presión se reduce cuando uno deja de defender cada forma como si fuera la única. Esta renuncia a controlar el resultado no es pasividad. Exige una energía enorme. Cada día, la vida plantea decisiones en las que sería más cómodo manipular, retener, forzar. Un empresario puede caer en la tentación de traicionar sus valores para asegurar beneficios inmediatos. Un político puede preferir el atajo del engaño a la sinceridad arriesgada. Una pareja puede elegir quedarse en una relación vacía por puro miedo al cambio. La vía estoica pide algo distinto. Pide actuar con claridad, decir la verdad, respetar los vínculos, aunque eso suponga aceptar desenlaces menos cómodos. Pide soltar el control obsesivo sobre la respuesta de los demás y concentrarse en la calidad de la propia conducta. Esa forma de vivir genera una calma especial, incluso en medio del conflicto.
La persona sabe que está haciendo su parte del mejor modo que es capaz. Sabe que ha prestado atención, que ha puesto el corazón, que ha actuado con la mayor honestidad que tiene a su alcance. Lo que ocurra después no le resulta indiferente, pero ya no se convierte en un dictador interno. Si llega el éxito, se recibe con gratitud y humildad, consciente de que también es pasajero. Si llega el fracaso, se integra como experiencia, no como sentencia eterna. La conciencia de la impermanencia también suaviza el trato con los demás. Se discute menos desde el orgullo, se perdona con más facilidad, se valora más lo cotidiano. La persona que recuerda que nadie es eterno en su vida cuida mejor cada encuentro. El abrazo de un padre, la risa de un hijo, la complicidad de un amigo, dejan de darse por sentados. Se convierten en instantes que se saborean con los 5 sentidos. Esa manera de estar presente reduce mucho la angustia, porque muda el foco del mañana incierto a la hora tangible. Bajo presión, recordar que todo pasa no es un consuelo barato, es una herramienta de proporción. La crisis que hoy parece ocuparlo todo se verá mañana desde otro ángulo. El miedo que hoy aprieta el pecho habrá cambiado de forma dentro de un tiempo. El dolor que en este momento se siente insuperable se irá transformando, quizá en cicatriz, quizá en sabiduría. Esta certeza no borra el peso de lo que se vive, le devuelve su tamaño real. Nada dura exactamente igual para siempre, ni lo que se teme ni lo que se desea. Al final, la calma estoica bajo presión nace de esta combinación de fuerza y humildad. Fuerza para implicarse de verdad en la vida, para decir sí a cada reto, para hacer lo que corresponde aunque cueste. Humildad para aceptar que los resultados no están garantizados, que no todo puede ser controlado, que una parte de la historia siempre se escribe sin tu mano. Vivir así es caminar con el corazón despierto y las manos abiertas, sin aferrarse hasta romper, sin retirarse por miedo a sentir. Si has recorrido mentalmente estos principios, quizá puedas intuir ya la frase que resume este espíritu. Bajo presión, eliges la calma, no el caos. No porque el mundo se vuelva de repente sencillo, sino porque has entendido que tu verdadera tarea no es dirigir la realidad, sino dirigir tu manera de habitarla. Lo demás, como todo, irá y vendrá con el tiempo, mientras tú sigues cultivando dentro de ti ese lugar firme desde el que mirar cada oleada sin perderte en ella.